Muy buenas. Vamos a meternos de lleno en un tema que es sencillamente vital para cualquier bombero que trabaje en las Islas Baleares, la meteorología operativa. Y es que entender el tiempo no es un capricho, es una herramienta de trabajo fundamental, una que puede cambiarlo todo en medio de una emergencia. Así que venga, vamos a desgranar los conceptos que hay que dominar sí o sí. Para hoy, la ruta que vamos a seguir está muy clara. Vamos a empezar por lo más básico, que es la atmósfera, nuestro campo de juego. Después veremos qué fuerzas son las que realmente mueven el tiempo. Luego nos meteremos en las zonas de choque, donde se lía de verdad y aparecen los fenómenos más violentos. Aterrizaremos todo esto en las particularidades de Mallorca y para terminar conectaremos la teoría con los riesgos a los que nos enfrentamos en el día a día. Bueno, pues vamos al lío. Empecemos por la base de todo. Absolutamente todo lo que conocemos como el tiempo ocurre en un escenario muy concreto, que es la atmósfera. Así que es fundamental entender cómo se estructura y de qué está compuesta. Fijaos en esta imagen, porque lo interesante de verdad es cómo va cambiando la temperatura según subimos. La capa que nos importa, la que tenemos que tener siempre en mente, es la primera, la troposfera. Va desde el suelo hasta unos 11 o 12 kilómetros de altura. Es la más densa y lo más importante es donde pasa todo. Las nubes, la lluvia, el viento, toda la meteorología ocurre aquí. Para que nos hagamos una idea, según ascendemos en la troposfera, la temperatura baja unos 6,5 grados por cada kilómetro. Más arriba ya está la estratosfera, con su famosa capa de ozono, que hace que la temperatura vuelva a subir. ¿Y de qué está hecho el aire que respiramos? Pues casi todo es nitrógeno, un 78%, y oxígeno, un 21%. Pero, ojo, el ingrediente secreto, el que de verdad cocina el tiempo, es el vapor de agua. Aunque hay muy poquito, como mucho un 4%, es el responsable de que se formen las nubes y de que llueva. Sin él no habría prácticamente ningún fenómeno meteorológico. Venga, ahora que ya tenemos el escenario, vamos a ver quién mueve los hilos. Hay dos conceptos clave que son los auténticos motores del tiempo, la presión atmosférica y las grandes masas de aire. La presión atmosférica, para que lo entendamos fácil, no es más que el peso del aire que tenemos encima de la cabeza. Es pura lógica. A más altitud, menos aire queda por encima y, por tanto, la presión es menor. Hay un número que hay que grabarse a fuego, 1013,2 hectopascales. Ese es el valor de referencia a nivel del mar. Todo lo que esté por encima o por debajo de esa cifra ya nos está dando pistas muy claras sobre el tiempo que vamos a tener. Y esta es la forma en la que vemos la presión en un mapa. Estas líneas que veis se llaman isobaras y unen puntos que tienen la misma presión. Son como las curvas de nivel de una montaña. Cuando se agrupan forman lo que llamamos centros de acción. La A marca un anticiclón, una zona de altas presiones, y la B una borrasca, de bajas presiones. El dibujo que forman estas líneas nos dice dónde están los motores del bueno o del mal tiempo. A ver, la clave de todo esto es la siguiente. En un anticiclón, al haber alta presión, el aire pesa mucho y desciende desde las capas altas. Al bajar, se calienta, se seca y las nubes se disuelven. Por eso lo asociamos con tiempo estable con sol. En cambio, en una borrasca es justo lo contrario. Hay baja presión, el aire de la superficie converge y no le queda otra que subir. Al ascender, se enfría, el vapor de agua se condensa y ¡pum! Se forman nubes y llueve. Es la fábrica del tiempo inestable. Así de claro. El otro gran protagonista son las masas de aire. Tenemos que imaginarlas como si fueran gigantescas burbujas de aire que tienen una temperatura y una humedad muy parecidas en su interior. Se definen por el sitio donde se han formado. Se clasifican con dos letras, una para la humedad, marítima o continental, y otra para la temperatura, ártica, polar o tropical. Para nosotros, en nuestro trabajo, hay dos que son clave. La polar marítima, que es la que nos trae el frío y la humedad del Atlántico, y la tropical continental, que es la responsable de las olas de calor y de la calima que viene del desierto del Sahara. Entramos ahora en una sección que es crítica. Cuando estas masas de aire, que son tan diferentes entre sí, chocan, es cuando se forman los frentes. Son, literalmente, zonas de batalla en la atmósfera, y es ahí donde se cocinan los fenómenos meteorológicos más importantes y, a menudo, más peligrosos. Para poder entender un mapa de previsión es absolutamente imprescindible saber qué significa cada uno de estos símbolos. La línea azul con triángulos es un frente frío, la roja con semicírculos un frente cálido, la morada, que mezcla los dos, es un frente ocluido y la que los alterna un frente estacionario. Cada uno de ellos nos anuncia un tipo de tiempo completamente distinto. Y aquí se ve la diferencia perfectamente. Un frente frío es como una pisonadora. El aire frío, que es más denso, avanza muy rápido y obliga al aire cálido a subir de forma muy violenta. Esto crea nubes de gran desarrollo vertical, los cumulonimbos, que nos dejan chubascos cortos pero muy intensos, a veces con granizo y tormenta. En cambio, un frente cálido es mucho más sutil. El aire cálido, más ligero, sube de forma suave por encima del aire frío, generando nubes en capas, estratificadas, y lluvias más débiles, pero que pueden durar muchas horas.
Y llegamos al fenómeno estrella del Mediterráneo, la Dana, la famosa gota fría. Su formación es un proceso tan fascinante como peligroso. Todo empieza muy arriba, con la corriente en chorro, que es como un río de viento que va a toda velocidad. A veces, ese río se ondula tanto que se rompe y deja aislada una bolsa de aire muy frío a gran altitud. Ahora, imaginad esa bolsa de aire helado flotando sobre un mar Mediterráneo que a finales de verano está calentísimo y lleno de humedad. El choque es brutal. El aire cálido y húmedo de abajo sube como un cohete y se forman unas tormentas devastadoras que pueden quedarse quietas en un mismo sitio y descargar cientos de litros en solo unas horas. Muy bien. Ahora que ya tenemos los conceptos generales claros, vamos a aterrizarlos. Vamos a bajar al terreno de juego, a nuestra isla, a Mallorca, para ver sus particularidades. Una de las cosas más características del clima en una isla es el régimen de brisas. Es muy sencillo. Durante el día, la tierra se calienta mucho más rápido que el mar. El aire caliente de la tierra sube y su lugar lo ocupa el aire más fresco que viene del mar. Esa es la brisa marina, que aquí conocemos de sobra como el embat, y que es clave para suavizar el calor en verano. Por la noche, el proceso se invierte. La tierra se enfría más rápido que el mar y el viento sopla desde el interior hacia el agua. Estos datos de Palma son, básicamente, el DNI de nuestro clima. Pero no hay que mirarlos como simples números. Fijaos en los extremos. Julio y agosto. Los meses más cálidos y, sobre todo, extremadamente secos. Solo 5 litros de media en julio. Esto nos está gritando a la cara riesgo máximo de incendio. Y por otro lado, mirad el otoño. El pico de lluvia se concentra ahí, con octubre como el mes más lluvioso. Esta concentración de tanta lluvia en tan pocos días es la receta perfecta para las inundaciones. Y esto nos lleva de cabeza a la parte más operativa de todas. Vamos a centrarnos en los factores meteorológicos que definen nuestros mayores riesgos. Por un lado, el viento para los incendios y por otro, la lluvia para las inundaciones. La escala de Beaufort es una de esas herramientas de campo que hay que llevar grabadas en la cabeza. Nos permite calcular a ojo la velocidad del viento simplemente observando lo que pasa a nuestro alrededor. Desde 1 grado 0, calma total, con el humo subiendo vertical, hasta 1 grado 7, que ya es un viento fuerte y cuesta caminar, o 1 grado 12, un huracán, que provoca una destrucción total. Saber identificar estos grados a simple vista es una habilidad operativa de primer nivel. Mucha atención a este fenómeno porque es un factor crítico en los grandes incendios de la isla. Se llama efecto Fren, pero aquí lo conocemos como fogoni. Imaginaos un viento que llega cargado de humedad del mar, choca con la serra de Tramuntana y para cruzarla tiene que subir. Al subir, se enfría y suelta toda el agua en forma de lluvia. Pero cuando empieza a bajar por la otra ladera hacia el Pla, ese aire que ya está seco se comprime y se recalienta una auténtica barbaridad. Es literalmente como un secador de pelo gigante apuntando al monte. El riesgo de incendio se dispara a niveles extremos. Este dato es una regla de oro, y hay que aprendérselo de memoria. Cuando en un parte meteorológico oímos que han caído 100 litros por metro cuadrado, tenemos que ser capaces de visualizar al instante lo que significa. Que si el agua no se fuera por ningún sitio, alcanzaría una altura de 100 milímetros, o lo que es lo mismo, 10 centímetros. Esta equivalencia es la base para entender de verdad el riesgo de una inundación. Y claro, cuando la teoría se convierte en una emergencia real por inundación, entra en juego el plan Inumbal. Este plan no es más que la hoja de ruta que nos organiza a todos. Nos dice cómo actuar. Se establece un puesto de mando avanzado en el terreno y se organiza a todo el personal en grupos. El de intervención, que ahí es donde estamos los bomberos, el de logística, el de seguridad. Además, el plan ya tiene identificadas de antemano las zonas y los puntos más vulnerables. Y para cerrar, vamos a dejar esta pregunta en el aire para que le demos una vuelta. Ahora que se entiende cómo se generan los riesgos, el siguiente paso, el paso fundamental para un bombero, es pensar cómo se convierte un simple mapa de isobaras o una previsión de viento en decisiones reales, en decisiones sobre qué vehículos preparar, cuánta gente tiene que estar alerta y qué estrategia vamos a seguir. Esa es la clave para estar siempre un paso por delante del peligro.